Amén. Tembló toda la tierra, oscuridad al mediodía. Los sepulcros fueron abiertos, las piedras partidas en dos. Cuando Jesús murió, todo esto sucedió. Ahí clavado en la cruz. 1, 2, 3. 3 días pasaron. Nada le pudo resistir, amén. La naturaleza tembló al momento de morir él, hermanos. Una luz por la mañana, él ya no estaba en la tumba. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó, él se levantó, derrotando al diablo. Al Salvador del mundo, gloria al Salvador del mundo, gloria al Salvador del mundo, gloria al Salvador del mundo. Al Salvador del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, los ángeles cantando victoria y el Padre recibiendo todo el honor que Él se merece. Amén. Vamos a ir viendo unos puntos, hermanos. Vamos a leer en nuestra Biblia, tenga ahí listo en Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 7. Pero ese lo vamos a leer más adelante. Quiero empezar, hermanos, con el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Si usted conoce la historia, porque todos la conocemos la historia, hermanos, el Señor envió 10 plagas a Egipto, ¿verdad? Con el propósito de que Israel fuera libertado de la esclavitud, que tenía más de 400 años en la esclavitud con los egipcios. Y el Señor levantó un varón, Moisés, que, hermanos, dijo, al principio se resistía, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a ir yo, Señor, si yo no tengo? Pero ¿sabes por qué lo escogió el Señor? Porque Dios lo preparó para eso.
Moisés vivió en el palacio. Moisés conocía a su enemigo. Y Dios preparó a Moisés de una manera tan grande, ¿verdad? Que en pocas palabras, ¿verdad? Era como el nieto de Faraón. Él sabía los movimientos, él sabía las actitudes de los egipcios, las actitudes de los israelitas, hermanos. ¿Y quién más, verdad, para que fuera el hombre que Dios iba a usar para libertar a su pueblo? Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando Dios te diga que te va a usar y que te quiere bendecir y que te quiere mostrar cosas buenas, extraordinarias, hermanos, nunca le digas al Señor que no. Porque si tú le dices que no y el Señor te va a usar, hermanos, no vas a saber lo que vas a hacer. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que estar dispuestos, amén, a servir al Señor. Hermanos, en el Nuevo Testamento, la Pascua que celebraban los judíos era para recordar el momento que Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto. Y ellos conmemoraban, ¿verdad?, en su tiempo la Pascua. Y cuando Jesús iba a morir en esos días, no era la casualidad, amén. Dios tenía todos sus planes, ¿verdad? Jesús sabía el propósito del Padre por el cual lo había mandado a la tierra. Y Jesús no murió en otros días que no fuera la Pascua. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento de la palabra del Señor. Y hermanos, dice, la muerte de Cristo se llevó a cabo en el día de la Pascua. La Pascua judía y la Pascua cristiana se diferencian en distintos aspectos. La Pascua judía celebra que el Señor haya sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua cristiana festeja la resurrección de Jesucristo y la liberación ¿de qué? De nuestros pecados, amén. El Señor nos libertó. Hermanos, la última plaga que Dios envió a Israel, ¿cuál fue? La de la muerte, amén. Y les dijo Dios, después de que Dios, ¿verdad?, mandó todas las plagas y les mandó a los egipcios, ¿quién era el que mandaba, verdad, sobre su pueblo? La 10ª plaga, hermanos, fue la plaga de la muerte. Y le dijo Dios, en cada casa, en cada familia van a matar un cordero. Y usted sabe que se mataban los corderitos, ¿verdad?, limpios, sanos, sin ningún defecto. Y les dijo, y esa sangre se la van a poner en los dinteles de las casas, amén. Al lado derecho dice, y cuando el ángel pase, él va a saber que en ese lugar no tiene que entrar. El pueblo de Israel, hermanos, se preparó con todo eso porque Dios les dijo, al momento que yo les diga, al momento que yo quebrante el corazón de Faraón, le dijo a Moisés, le vas a avisar a mi pueblo y le vas a decir que salga así como estén. Si están descalzos, mejor vete acomodando, vete poniendo tus chanclitas, vete vistiendo bien, vete peinando, vete haciendo lo que sea, ¿verdad? Arregla tus ropa, lo que tú te vas a llevar de ahí. No quiero que mi pueblo esté desapercibido. Y hermanos, Dios le dijo a Moisés, diles que se preparen, enciérrense en sus casas y preparen el corderito y se lo van a comer rápidamente, porque en el momento que yo les diga, dice, van a salir, así como estén, pero van a salir. Hermanos, ellos se prepararon. No sé a qué me suena como hoy en estos días, ¿verdad? Enciérrense en su casa 40 días y hasta más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, si usted se fija, desde un principio, al principio cuando empezó esto, decíamos, el ángel de la muerte se está paseando por nuestro mundo. El ángel de la muerte está rodeando la tierra y llevándose a muchas personas. Y los hijos de Dios tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar cubiertos con esa sangre que derramó el Cordero en la cruz del Calvario, amén. Para que si el día que nos llegásemos a ir con el Señor, hermano, nos vayamos con Él, que nos encuentre bien preparados, que no nos encuentre que, ay, espérate Señor, me falta peinarme, espérame Señor, me falta hacer esto, espérame Señor, me falta, no, dice el Señor. Como las 10 vírgenes, ¿recuerdan que las 10 vírgenes, cuántas estaban preparadas? 5, ¿verdad? Y las otras 5, ay, que al cabo falta mucho para que el esposo venga. Le dijo el Señor, quiero que estén preparados. Y hermanos, esa noche, ¿verdad? Pasó el ángel de la muerte en Egipto. ¿Y a quiénes se llevó? A los primogénitos de los egipcios. ¿Quién es el que murió en la cruz? El primogénito. Por medio de un primogénito vino la salvación. En aquel tiempo, hermanos, por medio de los primogénitos que murieron en Egipto, quebrantó el Señor el corazón de Faraón y le dijo, váyanse, ¿saben qué? Ya no me queda nada. El corazón de Faraón estaba vacío, estaba dolido, estaba quebrantado. Y en ese momento le dijo Dios, Moisés, prepárate, es momento de partir. Por la muerte de los primogénitos hubo salvación. Y si usted se fija, hermanos, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, Dios hacía que las personas huyeran a Egipto. ¿A dónde huyó María y José cuando estaban a punto de matar a Jesús? Querían matar a Jesús y le dijo, huye a Egipto. ¿A dónde fue José para prepararse? ¿A dónde corrió Abraham? A Egipto, ¿verdad? Y si usted dice, pero pues Abraham porque se quiso ir, ¿sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito. Dios quería manifestarse en el mundo aquel donde no conocían a Dios. Si usted se fija, cuando Abraham se fue a vivir a Egipto, porque tenía que pasar por ahí, le dijo a Sara, ¿sabes qué? Tú di que eres mi hermana porque tú estás tan hermosa, ven, con aquel amor que la veía, ¿verdad, Abraham a Sara? Estás tan hermosa que no quiero que nadie, que me maten por culpa tuya, por tu belleza. Y hermanos, cuando entraron a Egipto, la vieron y el faraón dijo, ay, esta me gusta. Y antes, hermanos, de que Faraón tocara a Sara, Dios envió una plaga a su vida, una enfermedad. Y dice, pues, ¿qué está pasando, verdad? Dios se manifestó y Dios sanó al rey. Se manifestaba Dios, amén, en gente que no era su pueblo. Dios utilizaba gente que no era de su pueblo para magnificarse, para honrar su nombre, para que todo el mundo supiera que Él es el Dios de Israel. Y les dijo Dios, para que sepan que yo soy el Dios de Israel y que los voy a levantar, los voy a sacar de la esclavitud, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, la desesperación. Hermanos, ¿ustedes cómo creen que vivían los egipcios en la esclavitud? Miren, si ahorita un vecino nos hace algo, hermanos, ya cuando salimos lo vemos con mal ojo. ¿Y por qué me hace esto? No, y luego a veces, ¿verdad? Osamos decir, yo soy la hija de Dios, ¿por qué me hace esto? ¿Verdad? Y empezamos a guardar cosas en el corazón, empezamos a guardar el rencor, empezamos a ver cosas, aunque no lo sean, hermanos, empezamos a ver cosas que no son. Y el pueblo empezó a guardar rencor y amargura en su corazón. Y dijo Dios, los tengo que libertar, los tengo que sacar de ahí, ellos tienen que clamar a mí. Hermanos, para los judíos, en los escritos dice que un jueves empezó eso, ¿verdad? El día de la Pascua empezaron, la noche de la Pascua, y ellos estaban haciendo los preparativos para la Pascua, para celebrar la Pascua. Era un recordatorio, hermanos, lo que ellos hacen de recordar lo que Cristo había hecho con ellos, lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto. Una de las cosas, hermanos, que
tenían que hacer ellos, Dios les dijo, van a comer hierbas amargas. Ay, hermano, yo ahorita le digo, no, un jarabe yo no me lo puedo tomar porque me vomito. Ahora imagínense, hermanos, tomar hierbas amargas. Les dijo Dios, es para que ustedes recuerden de dónde los saqué y para que tengan siempre presente que yo soy un Dios de poder, un Dios que cuando ustedes pudieron clamar a mí, yo pude haberlos libertado. Pero ustedes prefirieron la amargura y el dolor y la angustia hasta que ya no aguantaron y dijeron, Señor, sálvanos. Y era un recordatorio, por eso los judíos, ¿verdad? Comían el cordero y las hierbas, ¿verdad? Para recordar siempre lo que Dios había hecho con ellos. Dice, el cordero, así como nosotros, es Jesucristo, es el pan de vida y alimento para nosotros, ¿verdad que sí? Jesucristo, el cordero que ellos comieron en lo físico, para nosotros en lo espiritual, ¿quién es? Jesucristo. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Él es el que sacia nuestras vidas. Cuando nosotros nos debilitamos en lo espiritual, hermanos, y clamamos a Él, ¿qué pasa? Dios nos alimenta, ¿verdad? Dios nos empieza a fortalecer, a llenarnos de su palabra, ¿verdad? Con entendimiento. Y cuando viene la prueba en nuestras vidas, hermano, cuando viene la prueba, nosotros sabemos cómo actuar. Amén. ¿O no sabes cómo actuar? Sabemos, ¿verdad? Porque leemos su palabra. En su palabra viene todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando el enemigo venga a atacarnos. Dice, el pan sin levadura significa el pecado. Ellos tenían que limpiar bien sus cocinas y no dejar absolutamente ni una pizca de levadura en su casa, en su hogar. Y así nosotros con el pecado. Les dijo Dios, van a preparar el pan sin levadura, sin pecado. Cuando Cristo venga por su iglesia, va a encontrar a una novia impecable, amén, que no esté manchado su vestidura con el pecado. Y cuántas veces nos descuidamos, decimos, pero no, yo no ando adulterando, yo no ando fornicando, yo no ando matando, yo no ando robándole al vecino, yo no ando haciendo aquello, pero dice la palabra de Dios que con el pensamiento y con lo que hablamos, ¿qué hacemos? Pecamos. Me recuerda mucho, ¿verdad?, lo que en las enseñanzas que da Juan, las capacitaciones de Festinillo, que dice, todo lo que hacemos, decimos y pensamos en contra de Dios es pecado. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos se rebelan? Que ellos creen que tienen la razón, cuando nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que eso está mal. Y lo siguen haciendo y desobedecen, ¿qué es? Pecado. Por eso el Señor les decía, no usen levadura, porque la levadura, dice la palabra de Dios, leuda toda la masa. Si tú empiezas con el pensamiento, al rato vas a estar ahí masticando y masticando el pensamiento, y al rato el diablo te va a prestar la oportunidad. ¿Y qué va a pasar? Lo vas a hacer, porque de tanto estarlo pensando y pensando y diciendo cómo será y qué pasaría y ¿verdad? Porque somos tan así que nunca nos quedamos con la duda, ¿verdad? Siempre corremos a hacer las cosas. Y hermanos, el Señor les dijo, quiero que limpien todo, porque yo los voy a sacar. Dice el Señor, quiero que te limpies, quiero que te prepares. Quiero que estés limpia para cuando yo venga por ti, iglesia, te encuentre limpia, sin mancha, sin defecto, sin nada en tu corazón. Y muchas veces, hermanos, con nuestras actitudes pecamos en contra de nuestro prójimo. Y creemos que no pecamos. Es que no ando en los bailes, no ando fumando, no ando drogándome, no ando haciendo aquello. Pero hay muchas cosas que son pecado y que nosotros creemos que están bien,
y están mal ante los ojos de Dios. Amén. Dice, con Cristo hay provisión. Cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, Dios les proveyó. En primer lugar, hermanos, con Cristo hay provisión, amén. Hay provisión, hay bendición, hay de todo con el Señor. Dice, cuando salieron de Egipto, lo primero que hicieron al salir de ahí fue salir bien alimentados. Miren, hermanos, acaban de comer al cordero. ¿Estás bien alimentado con la palabra del Señor? ¿Estás bien alimentado con lo que Dios ha dado a tu vida? ¿O estamos de bilucho que cuando venga la prueba, que cuando el diablo nos lance un dardo, ya casi nos desmayamos? Tenemos que estar bien fuertes. El Señor en tu casa, hermano, hablando en lo terrenal, Dios siempre provee para tu vida. Miren, hermanos, yo le aseguro que ninguno de nosotros en nuestra casa nunca en estos días ha faltado el pan. O levante la mano a alguien que diga, no, verdad, pues yo me morí, no, ya mero me moría de hambre porque no comí 3 días, no comí un día. Podemos aguantar un desayuno, que no desayunemos o una comida. Pero eso no quiere decir que no haya provisión, porque el Señor tarde que temprano siempre llega en el momento preciso a suplir tu necesidad. Amén. Otra de las cosas, hermanos, salieron bien protegidos. ¿Quién iba delante de ellos? Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron de Egipto, Dios iba por delante protegiéndolos y iba por atrás. ¿Qué tenían que temer? Cuando el diablo te empieza a rugir, ¿tienes miedo? Dile, no rujas más. El Señor ya te dejó afónico, ya te quitó la voz. No te puede hacer nada el enemigo, hermano. Estás protegido por la sangre del Cordero. Ellos se protegieron desde un principio, poniendo la sangre en los dinteles de su casa, hermanos, para ser protegidos. Otra de las cosas, 3, salieron con provisiones de Egipto. ¿Usted se acuerda en la palabra de Dios que dice que los egipcios llegaron y les dijeron, tengan para que se lleven todo y para que se alimenten y para que hagan lo que ustedes quieran? Les dieron oro, hermanos. Les dieron joyas valiosas. El mundo les dio a ellos para bendición. Muchas veces la gente nos critica, es que andas allá en el mundo. ¿Sabes qué? Dios usa a la gente del mundo para bendecirte. Hace días nos estábamos acordando, ¿verdad? Que creo que la hermana Adela el domingo pasado habló de la burra de Balaam. Y mi hermano, la burrita, ¿verdad? Le dijo, óyeme, pues, ¿no ves el ángel del Señor? Personas de quien menos esperamos, hermano, en nuestra vida. Dejando la burrita atrás, hermanos, personas son las de las que menos esperamos, hermanos, son las que nos dan la bendición. No te estoy comparando con la burrita, dije, dejando la burrita atrás. Hay personas en el mundo que Dios usa para bendecir tu vida. Y no por eso vas a decir, no, pues es del diablo. ¿Cómo voy a recibir de eso si ella es bien pecadora? ¿A quién crees que traía Jesús con sus discípulos? ¿Quién crees que era Judas? Era un ladrón. Y ahí lo traía el Señor. ¿Quién crees que era Pedro? Pedro era una persona recia, hermanos. Tenía el carácter bien fuerte, porque la Biblia, ¿verdad?, lo dice, lo menciona. ¿Quién crees que era Tomás? Tomás era un incrédulo. Había muchos seguidores del Señor, ¿verdad?, que tenían actitudes que no eran agradables a los ojos de Dios. Y aún así, hermanos, Dios usó sus vidas para bendecirnos, leyéndolas en la palabra del Señor. Y para que nosotros nos demos cuenta que aún así, con todos nuestros errores, Dios nos ama. Y que no porque ellos sean del mundo, hermanos, y tengan equivocaciones y sean como sean, no les vamos a hablar y nos vamos a portar mal con ellos. No, hermanos, también de fuera recibimos bendición. Amén.
Dice, viernes, día santo, porque fue el día que Jesús fue crucificado. Cuando Jesús caminaba rumbo al Gólgota, sucede algo que dice Dios, ¿verdad? Aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que quiero corregir. Dice, las mujeres que iban, vámonos a Lucas 23, vamos a leerlo. Vamos a leer Lucas 23 del 28 al 31. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sabe lo que les quería decir el Señor con esto? Dice, lloren por sus pecados y los de sus hijos, lo que provocó la muerte por temor a las miserias que nos hará sobre nosotros mismos. Si Dios las entregó a los sufrimientos si Dios lo entregó a los sufrimientos de este tipo por causa del pecado, ¿qué hará con los pecadores? Quiere decir, les dice el Señor, lloren por ustedes y por sus hijos, porque no me hicieron el daño a mí, se lo hicieron ustedes mismos. Yo, le dijo el Señor, yo voy a resucitar. En pocas palabras, ¿verdad? Yo les dijo, yo al tercer día voy a resucitar, y ustedes lo saben, pero ustedes no se acuerdan. Yo tengo que pagar, mi Padre me envió. Si mi Padre me envió para que yo pasara este sufrimiento, ustedes imagínense lo que puede hacer Dios con todos ustedes pecadores. Por eso les decía el Señor, vale más que lloren por ustedes mismas y que se preocupen por ustedes, porque yo soy el que estoy haciendo la obra y ustedes no quieren nada. Ustedes solo lloran y lloran y lloran, pero no actúan, no hacen nada. ¿De qué les sirve llorar? Cuando estamos pasando por la prueba, hermanos, ¿de qué nos sirve llorar? ¿De qué nos sirve sentarnos y decir, ya no quiero nada con Dios? ¿Eso te va a ayudar a seguir adelante? Claro que no, ¿verdad? Al contrario, el diablo se va a aprovechar y te va a estar hablando a tu corazón, y menos vas a querer de las cosas de Dios. Y pecado es todo aquello que hacemos, decimos y pensamos en contra de Dios. ¿Usted cree que le hace mal al Señor con decirle, no quiero nada con Él ya? Si yo le hablo y no me contesta, ¿para qué? ¿Para qué somos así cuando alguien nos está, cuando nosotros estamos con alguien, y ándale, y ándale, y ándale, y nadie nos hace caso, ¿verdad? ¿Y qué decimos? No, pues ya no le hablo, ¿para qué? Pero hermanos, tenemos que estar bien firmes en el Señor, amén. Dice, Jesús ya les había dicho que moriría y que resucitaría al tercer día. En el Salmo 16, hermanos, Jesús, la profecía que estaba hablando aquí, que le dijo Dios por medio del salmista, ¿verdad? Estaba profetizando que Él no dejaría a su hijo en el sepulcro, que Él no dejaría que viviera corrupción en el sepulcro, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos, amén. Y llega el sábado, hermanos, y ese día, hermanos, para los judíos es el día de la Pascua.
es el día de que tenían que estar encerrados en su casa. Es el Sabbat para ellos, ¿verdad? Donde no tenían que hacer nada. Ellos tenían que preparar el alimento un día antes de que llegara el momento, ¿verdad? Del sábado, porque era el día de reposo. Era obligatorio. Qué bueno sería que hoy nos pusieran un día, hermana, de obligatorio de descansar las mujeres y los hombres. Que descansamos del trabajo de donde están trabajando, hermanos, pero llegan a sus casas, lavan, planchan, cocinan, hacen lo que se puede, ¿verdad? Y pues dice uno, ¿cuál día de descanso, verdad? Nos deberían de poner un día de descanso, todo el día de reposo en cama, hermanos, pero ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Y hermanos, el día que crucificaron al Señor Jesús y murió, estaba aproximado el tiempo de reposo, hermanos, y las mujeres no alcanzaron a preparar el ungüento para limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y José de Arimatea inmediatamente, ¿verdad? Antes de que llegue el sábado, dice, porque no podemos hacer nada el sábado, fue y pidió el cuerpo de Jesucristo y fue y lo enterró en un lugar donde él compró, porque era una profecía que tenía que cumplirse, amén, que José de Arimatea tenía, ¿verdad?, que comprar el lugar. Y tal vez él no se daba cuenta de la profecía, ¿verdad? Pero Dios usó a José de Arimatea para que se cumpliera su palabra. Y hermanos, total que enterraron el cuerpo del Señor Jesús, pusieron la piedra y les dijeron, pero ¿sabes qué? A los sacerdotes principales del templo y los fariseos les dijo, alguien mitotero como siempre, ¿verdad? Llegó y le dijo, pero ¿sabes qué? Alguien anda diciendo, y los discípulos están diciendo que Jesús va a resucitar. Están locos, ellos dicen que se va a levantar. ¿Cómo se va a levantar? Y muchos creían y otros no creían. Y ¿sabes qué? Los sacerdotes fueron allá con Pilatos y le dijeron, danos gente, porque nosotros no vamos a poder estar. Nosotros es el día de reposo y nosotros tenemos que estar encerrados en casa. Así que por favor te pedimos que pongas soldados para que guarden la tumba y no se vayan a robar el cuerpo, porque ellos dicen que va a resucitar. Y allá va Pilatos, ¿verdad? Y les manda soldados, guardias de sus soldados. Hermanos, llegó el día de reposo, todos se encerraron. Tal vez pudieron haber dicho, se olvidaron de que ya, ¿verdad? Se murió, hasta ahí quedó todo. Y me recordaba unos versículos de la palabra del Señor, ¿verdad? En Eclesiastés 2, que dice Salomón, el necio y el sabio mueren y con el tiempo se olvidan de él. ¿Verdad que si nos olvidamos a veces de personas que no son nuestras familias? Nos olvidamos de que ella, por ejemplo, a mí me pasa, ¿a poco ya se murió la señora? Y a veces hasta pena da, ¿verdad? Porque no sabes tú y andas preguntando por ella. Y hermanos, dijeron, se van a olvidar. Los sacerdotes dijeron, se van a olvidar, los vamos a dejar pasar, lo matamos ya, según ellos creían que lo habían matado, es el día de reposo, nadie tiene que hablar, todos van a estar encerrados. ¿Les recuerda algo en este tiempo, hermanos? Todos van a estar encerraditos en su casa, nadie tiene que andar en las casas mitoteando que la pandemia, que te fijaste que mataron al fulano de tal, te fijaste, y otros, ¿verdad? Los cristianos, te fijaste lo que Dios hizo en nuestras vidas, te fijaste lo que Dios obró en la iglesia, en la iglesia del ranchito fulano de tal, allá en la sierra, en Tecuala, en Estados Unidos, en México, donde quiera, hermanos. Y el diablo dice, ay, los voy a tener calladitos. Es el día de reposo. Pero el que está con el corazón ferviente en el Señor Jesús, el que está conectado con el Padre, hermanos, jamás se queda callado. Amén. En esta pandemia nos quisieron callar. Los vamos a poner tapabocas. Les vamos a poner algo en su boca para que ya dejen de hablar. El diablo dice, ¿y por qué? ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te da el alimento? ¿Quién es el que te hace que disfrutes todas las cosas que hay en este mundo? ¿Y
¿Y por qué no darle la gloria a Él? ¿Por qué no testificar? Aún en medio de tantas cosas, decía uno de los profetas, aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles. Y ahí es cuando Dios te prueba. Y los judíos, tal vez algunos judíos con el corazón ardiente, ¿verdad? Y quiero salir, ¿y qué pasa? Y quiero ir con mi hermano para hablar, para animarnos, darnos una palmadita de aliento, darnos una palmadita que me diga que estoy fortalecida en el Señor, que ore por mí, que me anime, que si no tengo que comer me dé un taquito. Y hermanos, los judíos se encerraron y el diablo ya... Con esto se acabó aquí. Aquí va a quedar todo. Pero grande fue la sorpresa, hermanos. Ellos no esperaban el acontecimiento tan grandioso que iba a pasar en esos días. Dice, todos los judíos encerrados en sus casas, nadie comentaba nada. El diablo creyó que había derrotado a Jesús y que todo terminaría ahí. Pero cuando más silencio hay, es porque Dios está obrando. ¿Te ha pasado que en algunas pruebas, cuando estás pasando y dices que ya no puedo más, que no oigo la voz de Dios, que cuanto más oro y más le pido a Dios, nada sucede? ¿Te ha pasado así, hermanos? Y mucha gente nos ha dicho a nosotros, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Dios no me ama, Dios no me escucha, yo no sirvo para nada, soy torpe al hablar, no hago bien las cosas. Y en el momento, hermano, de la situación más difícil, decimos, Dios no me está escuchando. Pero cuando Él está en silencio, ¿qué pasó? ¿Sabe lo que pasó cuando ese día estaba todo en silencio? ¿Usted sabe lo que pasó ese día cuando todo estaba en silencio? Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, dice la Biblia, a rescatar todavía, hermanos, a los que estaban muertos. Y dice la Biblia que fue y les testificó. ¿Usted cree que Dios se había quedado ahí todo en silencio? ¿Saben a quién le puso un tapabocas? Al diablo. Digo, ya la tengo ganada, ya, ahí quedó. Me voy a quedar tranquilo, voy a descansar. Pero el Señor Jesucristo estaba haciendo su obra allá abajo. Y cuando resucitó, hermanos, le dio la última patada de ahogada al diablo. Ándele pues, le dijo. Y vámonos a el libro de Mateo 28, del 1 al 7. Y ahí viene lo más hermoso, hermanos, amén. ...28 del 1 al 7... dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y qué pasó? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué? Removió la piedra. ¿Ustedes creen que los guardias iban a poder con eso? Le dijo, ya, dice Pilato, para que se calmen, ya voy a mandar, ¿verdad? A ver qué pasa. Y no sabían lo que iba a pasar. Y se sentó sobre ella, como diciendo, hay posición aquí del Señor Jesucristo. Él es el que reina. Él es el que tiene la autoridad. Amén. Y él dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué hicieron? Y se quedaron como, pues no que muy machitos. No que muy yo las puedo. Dice más el 5.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ¿a qué? Resucitado, como dijo. ¿Cómo dijo? ¿No se acuerdan que Él les dijo que iba a resucitar? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pasen, les dijo el ángel, pasen y vean por ustedes mismos, cerciórense ustedes mismos que no está aquí. E id pronto y decid a sus discípulos, corran y testifiquen de la victoria que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea que el Señor Jesucristo siempre va delante de nosotros. El Señor Jesús ya sabe el problema, la necesidad, la prueba que tú vas a pasar cuando Él ya adelante, Él ya te había dado la victoria. Y el ángel, ¿verdad? Con aquella simpatía, ¿por qué lo buscan aquí? Es que no se acuerdan lo que Él les dijo, que iba a resucitar al tercer día. Pero con la angustia y el dolor, hermanos, se nos olvida muchas veces que tenemos un Dios de poder. Se nos olvida que Jesucristo, cuando Él se levantó de los muertos, hermanos, y fue después al Padre a sentarse en lugares celestiales, ahorita vamos a leer el versículo, dice que Él nos levantó juntamente con Él para sentarnos, ¿dónde? Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces, ¿por qué tienes temor? Entonces, ¿por qué reniegas tanto cuando viene la prueba? Entonces, ¿por qué reniegas tanto cuando el Señor nos llama la atención y nos dice, te quiero educar, te quiero corregir? Yo sé lo que hago, yo sé más allá de lo que tus ojos espirituales pueden ver. Tus ojos espirituales no alcanzan a ver lo que yo he hecho en tu vida. ¿Por qué crees que resucité? Lo prometí y lo cumplí. Y ese día glorioso se festeja hoy. Bueno, por lo menos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Es un recordatorio de lo que el Señor hizo y hará, hermanos. Y dice la palabra de Dios que mayores cosas. Todavía faltan muchas cosas que Dios sobre en este mundo. ¿Por medio de quién? ¿De los cobardes? ¿De los que temblaron y cayeron al suelo por miedo cuando vieron el ángel? No, Señor, es que esto es demasiado para mí, no puedo. ¿Eres cobarde como los soldados? ¿O eres valiente de los que están sentados en lugares celestiales con Cristo? Que el diablo te ruge y te ruge. Dicen que el diablo está chimuelo, que no te puede morder. Dice la canción. Pero hermanos, si te dejas, no te va a morder, pero te va a tumbar y hasta te puede matar y llevarte al infierno. No decimos amén, ¿verdad? Porque no. Dice Efesios, vámonos a Efesios 2:6. Merecíamos morir, hermanos, sin salvación, pero gracias al sacrificio y la resurrección de Jesucristo podemos entender las cosas espirituales y disfrutar de muchas bendiciones. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? A ver, quiero que lo leamos todos juntos y fuertes, hermanos. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién era Jesucristo en esta tierra? Cuando andaba con sus discípulos y les dijo, yo soy el reino de los cielos. Pero ustedes no entienden
porque no quieren entender, no quieren comprometerse conmigo. Yo les hablo y les digo y les vuelvo a repetir, pero su entendimiento está cegado. Su entendimiento está bloqueado. No quieren abrir su corazón. No quieren tener esa conexión como yo tengo con el Padre. ¿Se acuerdan en Juan 17 que Jesús les dice, así como yo soy con el Padre, ustedes qué son con Él? O sea que el Padre y el Hijo y nosotros somos en Él. Es una conexión, pero si no estamos conectados, hermanos, a la fuente que es Cristo, miren, jamás vamos a entender. Por eso hay muchas sectas y muchas religiones que hablan y dicen cosas y mucha gente se las cree porque no lee la palabra. Y sabes una cosa, la palabra del Señor tiene que ser bien escudriñada. Y si tú lees un versículo, tienes que irte a otro versículo para poder entender lo que Dios está hablando. Porque si nosotros leemos solo un versículo, nos va a pasar como el joven que decía, Judas se ahorcó, veas tú lo mismo. Y dice, pues voy a ir a hacer lo mismo, en su entendimiento irrazonable. Por eso, hermanos, tenemos que entender bien las Sagradas Escrituras y escudriñarlas. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué se hizo? ¿En qué tiempo se hizo? Que no nos agarre de bajada el diablo, hermanos. Acuérdense que con los que estamos conectados con el Padre, se están sentados en lugares celestiales y todas las cosas nos las va a mostrar el Señor. Dice la palabra del Señor, pero vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces ustedes recibirán ¿qué? Poder, sabiduría, para que puedan vencer todo lo que el diablo ve. ¿Por qué cree que el Señor les dio la fortaleza? Porque el Señor Jesús sabía lo que iban a pasar los discípulos después de su muerte, hermanos. Ay, hermanos, yo creo que si muchos de los que estamos aquí hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos estado tan débiles, hermanos, hubiéramos, como dicen, ya nos hubieran tirado la toalla y ¿sabes qué? Adiós, ya me voy, aquí te quedas, ya no quiero nada contigo. Pero dice la palabra de Dios, aunque ande por el valle de la muerte, tú estarás conmigo. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar? Si Él va más allá, hermano, por eso les dijo a las mujeres, no hombre, ustedes llegaron tarde. Para cuando ustedes ya entendieron, yo ya estaba en Galilea. Yo ya estaba caminando a Galilea para seguir haciendo mi obra y ustedes apenas vienen. Que no nos agarre así el Señor, hermano. No, pues ¿sabes qué? La bendición ya se acabó. Llegaste demasiado tarde y ya no hay nada para ti. Tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que estar, ¿qué? Preparados, amén. Dice, para poder entender los propósitos de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una conexión directa con Cristo. Recordemos, hermanos, la historia de la reina Esther. ¿Se acuerdan de la historia de la reina Esther que querían matar al pueblo judío? Y esta joven, hermanos, que no era de ahí, del mismo pueblo, la crió su tío. Y ellos fueron esclavos porque no eran del pueblo donde estaban, hermanos. Y ella la llevaron de esclava. ¿Usted se imagina lo que es vivir en una esclavitud? Que no te dejen reírte, que no te dejen hacer nada, no hagas esto porque está mal, mira, hazlo de esta manera. Hermanos, es tan difícil vivir con alguien, ¿verdad? Que no te deje hacer lo que tú quieres, ¿verdad que sí? Ahora que te prohíban, hermanos, las cosas que tú quieras hacer y te las prohíban, eso es lo más feo, ¿verdad? Porque no hay libertad en tu vida.
A la hora que la persona te diga, levántate a las 3 de la mañana, guísame los frijolitos porque acabo de llegar de allá del trabajo y tengo hambre, al esclavo, y tenía que levantarse. Tal vez tenían que salir afuera a traer agua del pozo, a traer algo de fuera, y tenían que levantarse a la hora, hermanos, que el patrón dijera, el esclavo tenía que levantarse. Y ellos, hermanos, eran esclavos. El pueblo de Israel era esclavo en ese lugar. Y de entre ellas, hermanos, había una joven valiente. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que más adelante, cuando llamaron a todas las jovencitas, a ella la prepararon. ¿Usted se acuerda cómo la prepararon? Con ungüentos, para poder ser la reina, para poder llegar al trono con el rey que tenía. Ella tenía que estar bien cuidadita, ella tenía que estar bien guardada para que no hubiera tacha en ella, nada, y que el rey se fijara y poder entrar al palacio del rey. Y cuando ella logró eso, porque ella se guardó, ella se cuidó, el diablo no se quedó ahí. El rey le tendió su cetro y le dijo, lo que tú me pidas, reina, si te guardaste, eres fiel conmigo, así nos dice el Señor. ¿Así te sientes con el Señor o no te sientes así con el Señor? Yo así me siento con el Señor. A veces en mi casa me dicen mis hijos, ¿verdad? Bueno, pues mamá, ¿qué tienes tú que el Señor te contesta todo? Soy la hija de Él. ¿Qué papá hay, verdad, que no le dé cosa buena a sus hijos? El Señor siempre está con nosotros, hermano. Y dice la palabra de Dios que cuando estuvo ella en el reino, ya pues era la reina. Y el diablo no se va a quedar así, hermana Marta, ¿verdad? El diablo te va a hacer la guerra y va a seguir y va a seguir. Y cuando la reina Esther supo que querían matar al pueblo de Israel, porque el diablo se ensañó con él y le dijo a su tío, ¿sabes qué? Tú eres la reina. ¿Quiénes somos los representantes aquí en la tierra del Señor Jesús? A ver, levante su mano, no veo quién. ¿Quiénes somos los representantes? ¿Todos? Miren, hermanos, ¿usted cree que no hace temblar al diablo? Porque sabe la victoria que usted tiene, está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y le dijo, tú eres la reina. A ti te corresponde ir a hablar con el rey y decirle la situación. Yo sé que el rey no te va a decir que no, porque mi hija estás preciosa ante los ojos del rey. Estás limpia, sin pura, sin mancha. Vives con el rey, conoces lo que hace el rey. Conoces, nomás te falta conocer los pensamientos del rey. Pero nosotros conocemos los propósitos del rey, amén. Nosotros conocemos al Dios vivo. Y le dijo la reina, bueno, ok, yo sé que sí. Vamos a hacer esto, vamos a ayunar 3 días. Todo mundo va a ayunar. La autoridad aquí va a entrar y todos van a ayunar juntamente conmigo. ¿Y sabes qué, tío? Voy a entrar al rey y si perezco, que perezca. Ya la tengo ganada. ¿La tienes ganada con Cristo? ¿Sabes que un día que muramos vamos a ir a su presencia? Que no vamos a bajar con el diablo, ¿verdad? Que no nos va a tener allá, porque el Señor Jesucristo ya nos quitó la esclavitud del pecado. Y cuando el Señor Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado, hermanos, es porque nos llevó y nos va a llevar a lugares celestiales. Y entró la reina. ¿Cuántos días duraron de ayuno y oración y clamor? Y en ceniza. 3 días. Al tercer día, la reina volvió a entrar con el rey y les puso la necesidad. Y el rey, hermano, se enfureció. ¿Cómo hacen eso con mi reina? No saben que es mía. No saben que es mía la reina. Manda a ahorcar a ese que te quiso matar y matar a todos los judíos. ¿De qué tienes temor? Al tercer día resucitó Jesucristo y le demostró al diablo que estaba derrotado.
y nos demostró al mundo entero. Y lo que decía Salomón, el necio y el sabio se olvidan cuando se mueren al tiempo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo jamás se olvidó lo que Él hizo por nosotros. Jamás olvidaremos lo que Él hizo por nosotros. Resucitó, nos resucitó a nosotros mismos. Tenemos vida con Cristo, hermanos. Cuando estés enfermo, aunque te estés muriendo, dile: tengo vida en Cristo Jesús. Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es mi Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que me ha dado la autoridad contra toda cosa en este mundo, para pelear la batalla y salir victoriosa, porque Él ya va delante de nosotros. Decía David: ¿quién es este incircunciso con aquel coraje, verdad? Y con aquel celo que se atreve a desafiar a los hijos de Dios. Pero ay, hermanos, nomás te hablan de espíritus inmundos y te pones a temblar. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué te atemorizas cuando el Señor Jesucristo ya lo venció? Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, porque Él resucitó y juntamente con nosotros nos hizo victoriosos. Amén. Esa mañana gloriosa, hermanos, que el Señor resucitó, tembló toda la tierra, dice. El día que Jesús murió, hermanos, la oscuridad vino sobre la tierra y decían: pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? La naturaleza, hermanos, estaba estremeciendo al ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, estaba muriendo en aquella cruz. En algunos escritos, hermanos, bueno, no en algunos escritos, nada más en Lucas o Marcos se habla de que cuando la tierra tembló, hermanos, cuando Jesús murió, el versículo está medio enredosito, pero se da a entender, hermanos, que cuando Jesús murió y tembló la tierra, ve que el templo del velo del templo se rasgó en dos. Dice la Biblia, hermanos, que la potencia, el poder y la autoridad de Dios hizo que los muertos salieran de su tumba. No había poder en Él. ¿Usted cree que unos 10 soldados iban a detener la tumba? ¿Iban a detener la piedra para que no saliera el Hijo de Dios? Si llegó el ángel, hermanos, como rayo y quebró la piedra y la partió en dos. Y dice que las demás tumbas se abrieron, hermano. Unos dicen que se levantaron los muertos después de la resurrección y se presentaron a la gente. Otros dicen que tal vez por el estruendo del temblor, los muertos, ¿verdad?, botaron ya así, ¿verdad?, desechos, ¿verdad?, y salieron botaron a la calle. ¿Usted se imagina el estruendo, hermano, para que pudiera pasar todo eso? Pudo haber pasado las dos cosas que dicen, porque la palabra de Dios lo dice y está escrito en su palabra, y yo así lo creo. Si Él, hermanos, tenía la autoridad de levantar los muertos, ¿usted cree que con su muerte y al resucitar no tenía toda la autoridad? Él es el Dios poderoso. Él tuvo la autoridad de vencer la muerte y al enemigo que nos está siempre acechando. Por eso, hermanos, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.